Todo lo relacionado con la evolución humana se nos presenta en cierto modo desde dos lados, simplemente porque el ser humano se divide en dos partes. Durante la conciencia de vigilia se encuentran unidos los cuatro vehículos de la naturaleza humana, de modo que no nos damos cuenta de que el ser humano se divide en dos partes, pero durante la noche, cuando también existe la naturaleza humana en su totalidad, la tenemos no obstante dividida en dos partes. Por un lado, lo que como cuerpos físicos y etéreos permanecen en el mundo físico, y por el otro, lo que como cuerpo astral y yo se separa de dichos vehículos. En tanto hablemos de lo que del hombre pertenece al mundo físico, no se trata sino del cuerpo físico y etéreo. Y bien, si bien los demás vehículos participan de su vida. Durante la vigilia, el yo y el cuerpo astral ejercen su influencia sobre los otros dos vehículos. Durante el sueño, estos quedan abandonados a sí mismos. No obstante, en el momento en que el hombre se entrega al sueño, empieza a ejercer su influencia las fuerzas y entidades desde el espacio cósmico, penetrando la parte abandonada por el ser humano, de modo que en verdad existe una influencia continua desde el cosmos sobre los cuerpos físico y etéreo del hombre. Empero el cuerpo físico y el etéreo como la parte exterior de nuestro ser y que permanecen acostados durante el sueño, forman la parte que obedece a la herencia dentro de las 42 generaciones. Por lo tanto, si comenzamos con la primera generación y si tomamos todo lo perteneciente a la naturaleza física, resultará que después de 42 generaciones no encontraremos nada de cuanto en la primera había de las predisposiciones más esenciales. Lo que en realidad vive y obra en los cuerpos físico y etéreo de un hombre queda pues delimitado a 6 veces 7 generaciones. En los antepasados hemos de buscar todo lo heredado que podemos verificar en esos dos cuerpos, pero solo dentro de 42 generaciones. Si nos remontamos más allá de estas, ya no encontraremos nada de lo heredado. Todo desaparece al llegar a la generación anterior a las 42. De esta manera la evolución humana se basa en una relación numérica, y esta la hemos de examinar más detenidamente. Contemplémosla en concordancia con la genealogía dada en el Evangelio de Mateo. Todo lo concerniente al cuerpo físico obedece a la herencia dentro de 42 generaciones, porque lo que depende de la evolución en el curso del tiempo obedece al ritmo septenario. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o continuamos con la lectura. Pues Santi, más que preguntas, como la admiración, 42 generaciones, uno ya a la tercera ni ubica nada. Sí, es bastantes Y generaciones. 42 generaciones es cuánto más o menos en años, Sí, imagínate. sí, si no estoy mal, eso hay que corroborarlo, ¿no? Si no estoy mal, creo que una generación está como 100, catalogada en promedio, no, más poquito. Creo 80, que no, creo que 40 o 50 años, no me acuerdo. Porque las generaciones es los que entre que en promedio en que los padres tienen hijos y los hijos, digamos, otros hijos, entonces nietos, así se cuentan las generaciones. Creo que es 40 ya. años. No digamos lo que dura una persona viva, sino el Sí, promedio en sí, que sí, ya. pueden tener como hijos, algo así. Generar el hijo allá. Y más o menos en años, entonces viene siendo cuánto. Uf, eso va Mil, siendo, a ver, yo hago un cálculo rápido, 4 por 4 es 16, y como, pico. sí, 1600 años más o menos. Y se pone que uno encarna cada cuánto. Uno encarna Cada más o menos en promedio, ¿no? 60. Eso no es una Sí, cosa así ok. exacta, más o menos 700 a 800 años, una persona promedio, ¿no? Porque obviamente hay excepciones, hay entidades muy excepcionales que encarnan más rápido, ¿no? Por dicho, casi que es uno mismo ahí antes de arrancar las generaciones. Sí, pero lo que pasa es que estas generaciones toman rutas diferentes. Digamos, es difícil que uno reencarne en la misma línea genealógica, porque a veces uno nace en otro pueblo, en otro país, entonces es difícil que caiga en la misma línea genealógica. A no ser que por cuestiones
digamos, de plan divino, uno nazca en la misma genealogía. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que es muy difícil que, digamos, ahorita estamos nosotros en Colombia, que en nuestra siguiente encarnación volvamos a nacer en Colombia. Eso es como difícil. Yo tenía entendido que más o menos que era como el mismo grupo que iba encarnando en Sí, diferentes eso es posiciones, cierto. Entonces el mismo grupo no reencarna en Colombia, sino por decir algo en China, por decir algo. pero estamos relacionados, digamos, al mismo grupo que más o menos, ¿o no? Sí, el mismo grupo de amigos y familiares vuelven a encarnar en el mismo sitio, más o menos, y en el mismo tiempo, más o menos. Pero entonces hay una gran probabilidad de que el que era el tío o el vecino, qué sé yo, o el mejor amigo, estemos ahí todos metidos. Sí, siempre las relaciones kármicas es que se vuelva uno a encontrar en el mismo lugar y sitio. No necesariamente el mismo de la vida pasada. Como les decía, puede ser que todo el grupo reencarne en otro pueblo. Listo. Así ha sucedido, lo que entiendo yo, por todo el tiempo de las reencarnaciones humanas, porque el ser humano debe aprender de todos los pueblos y todas las culturas. Entonces no ganaría nada si siempre reencarna, por decir algo, en Colombia, en Colombia, en Colombia, en Colombia, o en China, 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 o en Alemania, 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 ¿no? Entonces se rotan Sí. las almas en diferentes pueblos y tiempos. Bueno, muy buena Mm. pregunta. No sé si hay algo más. Es interesante saber cómo después de 42 generaciones se pierde como que el rastro, ¿no? O sea, pues se pierde como ese linaje, pero digamos desde la ciencia uno puede eh, tener como un error de concepto porque mucha de la ciencia actual, si no es toda, menciona que la información, digamos, de herencia está en los cromosomas y estos tienen el registro desde el primer año, la primera Eva, ¿no? Entonces, como que me parece ahí, me ponía a pensar y me parece interesante, pues, como esos conceptos que hay, que tiene que uno ir dando a la conciencia, ¿no? Sí, interesante. La pregunta que tengo, Santi, es, cuando se habla de que se heredan estas 42 generaciones, ¿a qué tipo de características se está hablando de, de heredar? Sí, también ¿Físico es, o, no, es o buena pregunta. Entiendo lo que dicen. Y a ver, yo pienso un ratico, deme un minutico. No, deme unos segundos, yo pienso, a ver. Ya. Para unir, digamos, la idea de Andrés y tu pregunta, ¿vale? Sí, digamos, la ciencia tiene, digamos, la concepción de que todos estos caracteres hereditarios están, ¿cierto? Están en el ADN. Eso no se guardan, ¿no? Y eso creo que es así. No, yo no creo que la ciencia se haya equivocado en eso. Sin embargo, hay que ser conscientes con algo, con un hecho importante. Digamos, nosotros compartimos la mitad de nuestros caracteres o de nuestros genes con la planta del arroz. La otra mitad es ya de nuestra, de los animales, incluido el ser humano, que es el último poquito de la información. Pero nosotros no somos nada que ver con la planta del arroz, ¿no? O sea que después de cierto porcentaje de diferencia, se pierde como la relación genética con la descendencia, ¿no? Entonces yo creo que eso se refiere, Andrés. Digamos, después de mucho tiempo, de muchas generaciones, se pierde, hay tanta diferencia genéticamente que ya se pierde la relación hereditaria, de carácter hereditario, que se pueda decir que pertenezcan al mismo grupo familiar. Eso es lo que yo creo que uniendo los dos, tu pregunta, vale, y lo que Andrés dijo. Dale, Pri, ¿tenías algo que decir? Sí, pero mira que me parece, ahorita con lo que dices, me parece interesante que pudiéramos mirar, es como, porque es una búsqueda que hacen los judíos, ¿no? Si uno se pone a ver, pues ellos son, digamos, en la parte del intelecto, son como más avanzados en ese sentido, y ellos siempre tratan como de buscar esa línea genética de los antecesores. Ahora bien, mmm, digamos 42 generaciones podría ser contabilizadas, y es mi pregunta, con las épocas culturales, más o menos. Eso es lo que me tiene ahorita también como analizando, ¿no? Digamos, como mirar, por ejemplo, si digamos 40 viene siendo mil, ¿cuántos años dijimos? 1600.
Sí, Entonces, 1600 con un promedio de 40 años por generación. sí, Puede variar un poquito, ¿no? Como, si nos ponemos de pronto a analizar, esas 42 generaciones corresponderían a más o menos el tiempo de una época cultural, por ejemplo, digamos, por ejemplo, la transición de los griegos, pues sí, todas las épocas culturales posarias, ¿no? Posatlantes, perdón. Entonces me ponía como a pensar, ¿corresponden esas 42 generaciones con las épocas culturales posatlantes? Yo creo que sí debe tener alguna relación, eh, pero no tan exactamente. O sea, no es como llenando, digamos, el espacio exacto de una generación, de una periodo cultural. Pero sí, digamos, tiene que ver, me imagino, porque es un periodo grande de tiempo. Y entiendo yo por Rudolf Steiner que los periodos culturales en nuestra quinta raza raíz, o sea que se divide en 7 pedacitos, en 7 periodos culturales, equivale más o menos a, a ver, ¿saben cuánto es la precesión de los equinoccios? ¿Una rotación de precesión de equinoccios? Es que no me acuerdo, es que según eso uno hace el no, cálculo. El cabeceo, o sea, la Tierra tiene varios movimientos. Usualmente, pues conocemos o tenemos en cuenta dos, el de la rotación, el del día y la noche, y el del todo el año, el de la traslación, ¿no? Pero la Tierra tiene otro movimiento que es el de un cabeceo, ¿no? Es el que hace que se desfasen los calendarios siempre. Toca hacer ajustes de año bisiesto y todas las cosas, ¿no? Por esa precesión, por ese girito, por esa rotación de los 23 grados que tiene la Tierra con su plano de la órbita. como un trompito, pues. Sí, exacto. Entonces el trompito hace un girito. Esa rotación, si no estoy mal, creo que es 23.000 años, algo así, o 26.000 años, 20 y algo mil años, ¿no? Sí, creo que es como 25.000, que era lo que hacían lo que predestinaban los mayas, ¿no? Que era, Ese. creo. Entonces ese numerito se tiene que dividir entre espérate que me acuerdo, entre 12. ¿Cuánto da? 26.000 entre 12. A ver si tengo una calculadora por aquí. Ven, 2166. ese. Eso es lo que dura un periodo cultural en esta quinta raza raíz, o sea, en la posatlante. Se divide, digamos, el cabeceo de la rotación, Sí, 2166. sí, de la Tierra por los 12 signos zodiacales. Y eso da ese numerito, y este numerito equivale a lo que en promedio es un periodo cultural. Entonces dice que eso, digamos 2000 años, porque es un poquito menos de 26.000. Esos 2000 años son lo que dura un promedio cultural, un periodo cultural. O sea que, por decir algo, si no estoy mal, el grecorromano, el grecolatino, empezó 500 años antes de Cristo y se acabó en el Renacimiento. Eso más o menos debe dar 2000 años, 2000 y piquito de años. Y el quinto periodo, la que estamos viendo, el nórdico teutón, todavía le falta por ahí sus casi 1500 años, ¿no? Para que termine y empezar el sexto periodo cultural. Sí, Bueno, es muy interesante porque, sí, porque uno ve, por ejemplo, digamos, las formas de pensamiento de los grecolatinos es diferente a la forma de pensamiento de los egipcios. O sea, digamos, cada época cultural tiene como su forma de pensamiento, sí, como su forma de pensamiento. Entonces, uno ve, digamos, si 42 generaciones vienen siendo cada generación 50 años, por decirlo así, estaría como 2100. Entonces tiene como, me parece a mí que tiene como también su cierta relación, no matemática como tal, pero sí tiene su relación con las formas de pensamiento, ¿no? sí, así es.
eso se Santi, relaciona. Sí, dime, vale. no me queda claro cuando hablamos de la parte heredada, ¿es únicamente lo físico o también impregnaciones en la parte etérica, qué sé yo, traumas, Ah, no sé? bueno, en este caso, cuando estamos hablando de herencia, creo que estamos hablando del cuerpo físico solamente. Eso se hace por leyes físicas, o sea, el ADN es una supermolécula, digámoslo así, que es de materia física, ¿no? No de materia etérica, ni astral, ni otras cosas. Entonces, significa que cuando estamos hablando de herencia, estamos hablando directamente con el cuerpo físico. Ahora bien, sí hay una relación de herencia con el cuerpo etéreo, pero a otro nivel, no a nivel físico, sino a nivel kármico, que es diferente a la herencia física, es otra cosa. No tiene nada que ver con la cosa kármica etérica. Mm. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. ¿Algún otro comentario, inquietud o continuamos? Pues la pregunta sería de pronto para Andrés o los que manejan la parte médica, ¿cómo se cambia un ADN? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo se afecta un ADN? ¿Por qué tipo de sustancias o de, no sé? Pues ahí digamos, cómo se cambia un material genético, pues eso se llama ingeniería genética, ¿no? Lo que ellos tratan es como de posicionar materiales de expresión genética como exones e intrones, que son como haz de cuenta que es como una información genética que hay, pues eso es de la ciencia como tal, ¿no? Ahora bien, digamos los exones en la ingeniería genética son como los materiales que expresan información, pero ni siquiera se conoce, por ejemplo, la información que contienen los intrones, que viene siendo para la ciencia actual como algo basura, ¿no? Entonces, ahora bien, a mí también me surge una pregunta que es, bueno, los exones, que es como el material genético que expresa la información de un linaje o una historia genética, eso se puede cambiar por epigenética, es decir, eso se puede cambiar con hábitos de vida o cambios, digamos, de la generación actual. Entonces, yo pienso que toda esa información, así como, digamos, la información que registran los anales akáshicos, yo creo que también toda la información que existe en el material genético de una persona registra la historia personal de todo el linaje, así mismo. Pero además, la parte de los exones, que es como la parte que expresa una información genética, es la parte, digamos, que está actuando en esta persona actual, ¿sí? O sea, digamos, cada uno depende qué activa, qué quiere activar. Si, digamos, el linaje de la violencia o quiere activar el linaje de la espiritualidad o quiere activar el linaje del egoísmo. O sea, uno tiene toda la información de todas esas generaciones, ya sabemos que son 42 generaciones. Yo pienso de que depende de uno, y eso se llama epigenética, depende de uno qué exón es el que uno va a activar. Depende del yo, pues, digamos, hablando desde la medicina integrativa, antroposófica. Esto no es como, digamos, no está siendo como tan fuertemente investigado, pero pienso que puede ser por ahí. No sé, Pidi, ¿vos qué pensás? Sí, es muy interesante. Y sí, no, lo que dices es así, digamos, la epigenética es una rama relativamente nueva de la genética, porque siempre se pensó que los cambios en el ADN en cualquier especie viviente se debía a la radiación electromagnética, digamos, bajo exposición de rayos X, rayos gamma, ultravioleta alto. Eso hacía que la molécula de ADN se dañara o cambiara y ahí sí se hicieran mutaciones, ¿no? Y cambios en la herencia. Pero debo decir que hasta aquí sé yo, no sé más. De pronto Vladimir sabe más, no sé. Pues si le entendí la pregunta, o sea, digamos que todos los seres vivos tenemos un material genético. Ahora, ese material genético tiende
en el tiempo a ser estable, o sea, a no modificarse, a permanecer. Pero dependiendo de las circunstancias, puede cambiar. Ahora, los cambios que se proponen a nivel evolutivo, digamos que hay dos miradas. Una de que esos cambios se van haciendo gradualmente, pequeños cambios que se van acumulando en el tiempo. Pero también hay una fuerte evidencia para mostrar que esos cambios no necesariamente tienen que ser pequeños y graduales, sino que se pueden dar grandes cambios en un determinado momento. Digamos que esos cambios, esos grandes cambios, pueden ser, digamos, presionados por cambios ambientales. Voy a poner un ejemplo. Cuando se estrelló el meteorito en la península de Yucatán, ¿sí? Pues es que es la teoría más aceptada, eso produjo pues un cambio climático bárbaro en toda la superficie de la Tierra que llevó a la extinción de los dinosaurios. Y esa extinción de los dinosaurios favoreció que muchas especies, entre ellas los antepasados, hablando desde el punto de vista biológico, humanos, florecieran. Entonces, digamos que eso es, no necesariamente, ahí no necesariamente tuvo que ser gradual, sino que cambios ambientales grandes producen un determinado cambio que favorece a una especie. Entonces, eso es básicamente. Ahora, de manera normal, en una familia, por ejemplo, no sé si vieron el programa Los Informantes este fin de semana, que hay veces pasan cosas interesantes de que el doctor Lopera, que es el experto en enfermedad de Alzheimer en Colombia y a nivel mundial. En Medellín, en Medellín existe una línea familiar donde hay una mutación que condena a la gente a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. O sea, es el grupo poblacional más grande del mundo con Alzheimer. Pero una señora, Aliria se llamaba, desarrolló una mutación, ¿sí? Que si bien tenía la enfermedad, el gen que la llevaba a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, esa mutación la protegía, ¿sí? Entonces, pues eso es un hallazgo fantástico para la ciencia porque si se estudia, si se aísla, si se caracteriza ese gen, si se sabe qué proteína produce, pues eso puede ser el sustrato para desarrollos terapéuticos de la enfermedad. Entonces, para poner un ejemplo, que las mutaciones desde el punto de vista biológico se pueden producir espontáneamente, digamos que puede ser al azar, y que para el caso ya evolutivo pueden ser grandes cambios que llevan a una determinada situación. Por ejemplo, en la evolución humana, desde lo biológico, todavía no se puede explicar cómo apareció el lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando uno lee sobre eso, yo había dejado de leer durante mucho tiempo de eso y volví a leer y la cosa no ha cambiado mucho. O sea, la ciencia realmente no puede probar, o por lo menos hasta la fecha de hoy, que el lenguaje humano, ¿sí? El lenguaje típicamente humano que es único, ¿sí? Y el más complejo, pues, entre todos los seres vivientes, explicarlo desde lo biológico. Entonces ahí entramos en una dimensión en la cual, pues, la ciencia materialista quiere explicarlo todo a partir de los genes, pero cosas como el lenguaje no se pueden explicar, por ejemplo, exclusivamente a partir de los genes. O, por ejemplo, el otro gran problema, tal vez uno de los problemas más grandes de la humanidad para explicar la conciencia. Muchos cerebros muy brillantes se dedican su vida a explicar la conciencia a partir de lo que ocurre en el cerebro, pero resulta que no, hasta ahora no, ¿sí? Entonces, digamos que el sustrato biológico para la conciencia no necesariamente tiene que ser el cerebro. O sea, hay expresiones de la conciencia hay expresiones
o experiencias de personas que pasaron minutos, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular o con ausencia de oxígeno muy por encima de lo que la ciencia considera, que biológicamente pudiéramos decir estuvieron, entre comillas, muertos, más eh, esa gente se ha encontrado varios casos que sí tienen manifestaciones de la conciencia. Entonces, eso echa por el suelo digamos, toda la concepción que se tiene de cerebro, conciencia. Entonces, es como eso, ¿no? Entonces, hay cosas que yo creo que como para resumir, lo genético influencia a lo biológico, pero como bien lo dijo Andrés, el ambiente, el ambiente también modifica los genes. Uno puede tener, por ejemplo, una predisposición muy grande para tener una hipercolesterolemia, o sea, niveles de colesterol muy altos. Pero si desde niño, muy niño, se empieza a tener una dieta apropiada, pues no va a expresar la enfermedad. Entonces, eso es básicamente lo que yo agregaría desde lo que hablamos de la herencia biológica. Listo, Vladimir. Pri, ¿tienes algo que decir? Sí, súper importante lo que dice Vladimir, porque realmente es el yo, o sea, es la individualidad de cada ser el que quiera expresar, ¿sí? O sea, quiera activar sus exones de sus diferentes linajes. Eso en psicología se conoce como eso se llama las constelaciones familiares o las líneas transgeneracionales. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, que uno tenga un linaje de matemáticos, ¿cierto? De personas que pues, les gusta la matemática. Y que tenga un linaje, digamos, de violentos, ¿sí? Pero entonces no por eso significa que la persona vaya a ser violenta, ¿ya? Sino que depende de la persona ser violenta o ser matemática y ser otra cosa, ¿sí? O sea, a través de... eso es lo hermoso del yo, por eso es que el ser humano es la entidad del amor y la libertad, porque permite que haya como esa decisión de, bueno, si este es mi linaje, yo no tengo que hacer lo que mi linaje diga. Entonces, por eso es que me parece como interesante el que podamos analizar esa estructura de pensamiento que no es como se piensa, no, entonces porque usted tiene este linaje de violencia, tiene este linaje de ciencia o X, Y cosa, va a hacerlo así, no. Depende de cada individualidad el que tome la decisión de seguir una línea o seguir otra. Y hasta donde lo que dice el texto de Steiner, a mi impresión, más o menos uno tiene 42 posibilidades. O sea, digamos como 42 líneas, porque son 42 generaciones. Entonces no siempre fue generación de matemáticos, ni generación de científicos, ni generación de violentos, sino que puede como 42 formas de pensamiento que uno puede tomar. Ahí bien, Pri, me gustaría que de pronto ahondáramos un poco en el tema de las 12 concepciones del hombre, que es un libro de Steiner que menciona más o menos como las 12 formas de, de poder como establecer estas líneas de pensamiento, ¿no? Sí, Pri, así es. Es un ciclo de conferencias muy interesante. Deberíamos leerlo la próxima vez, cuando terminemos estos. En resumidas cuentas, las 12 concepciones también tiene que ver con los 12 signos del zodiaco. Uno tiene que estar, dice Steiner, en lo posible en la misma encarnación, tratar de rotar su forma de pensar 12 veces. Porque normalmente, digamos, cuando alguien se estudia ingeniería, se queda pensando como ingeniero y no trata de buscar otra forma de pensar. El que es artista trata de seguir esa línea, el que está estudiando las ciencias, sea la física, biología, lo que sea, también por lo general queda contento y sigue estudiando la misma línea de estudio. Y dice Steiner que es bueno tratar de estudiar de todo un poquito y la forma de pensar hay que irla cambiando sin dejarlo, digamos, perder lo anterior, ¿no? Eso es muy interesante y debe tener sus estudios ahora para uno no, digamos, endurecerse en la forma de pensar, ¿no? Y también ayuda, me imagino, de pronto la sabe más de esto, a que se haya nuevas conexiones en la sinapsis, en el cerebro. Entonces, eso Steiner lo decía 100 años atrás, ahora esto se está estudiando. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario.
pregunta o continuamos? Bueno, continuemos. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo te colaboro, Santi. Gracias, Vladimir. Ok. Por la misma razón, la evolución de los esenios en cuanto a lo físicamente heredado también obedecía al ritmo sectenario. Cada uno de ellos decía a sí mismo: tu evolución se cumple dentro de 6 veces 7, o sea, 42 escalones. Luego vienen otros 7 escalones con los cuales culmina el ritmo sectenario, cumpliéndose 7 veces 7, o sea, 49 escalones. Sin embargo, lo que pasó de los 42 escalones ya no tiene que ver con las fuerzas y entidades que actúan en los cuerpos físicos y etéreos. Si bien la evolución de estos dos cuerpos no culmina sino dentro de las 7 veces 7 generaciones, también es cierto que según la ley del ritmo sectenario, rige una total transformación para las últimas 7, puesto que entonces ya no existe nada de las primeras, sino algo nuevo que se refiere a una existencia sobrehumana. Así distinguimos entre 6 veces 7 generaciones que obedecen a lo terrestre y 7 veces 7 que nos conducen más allá de la tierra, como fruto para el mundo espiritual. Los que primero concibieron el contenido del Evangelio de Mateo decían, pues, la corporidad física en que se encarnó Zoroastro debió tener tal madurez que después de las 42 generaciones ya llegaba al comienzo de la espiritualización, de la deificación. Esto significa que esa corporeidad llega al comienzo de la 43ª generación, pero sin entrar en ella, sino que se deja compenetrar de otra entidad, la cual como entidad espiritual de Zoroastro se incorpora como Jesús de Nazaret. Así, en virtud del misterio numérico, se ha cumplido todo lo necesario para dar al alma de Zoroastro en Jesús de Nazaret el cuerpo más apropiado y la sangre más apropiada, habiéndose dado a la evolución de la humanidad todo lo concerniente a los cuerpos físicos y etéreos. Empero, en todo ser humano, como asimismo en el que estuvo destinado al portador del Cristo, existen aparte de los cuerpos físicos y etéreos, también el cuerpo astral y el yo. De modo que hubo que hacer todo lo necesario para la debida preparación, no solamente de los cuerpos físico y etéreo, sino también del cuerpo astral y del yo. Y para tan magno acontecimiento como el de Palestina, todo esto no pudo realizarse en un solo ser humano, sino en dos personalidades distintas. En efecto, los cuerpos físico y etéreo fueron preparados en la personalidad a que se refiere el Evangelio de Mateo. El cuerpo astral y el yo, en cambio, fueron preparados en la personalidad que conocemos como Jesús natánico, según lo expuesto en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas. ¿Cómo pudo esto realizarse? Muchas gracias, Vladimir. Con gusto. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con lo que hemos leído. Bueno, es muy interesante lo que dice Steiner, ¿no? Para que el Cristo pudiera habitar en el cuerpo físico humano, se tuvieron que preparar
de manera un poco compleja y grandiosa los cuerpos físico, etéreo, astral y yo, para que eso pudiera suceder, ¿no? Pero eso era tan complejo e importante que se necesitaron dos genealogías o dos líneas genealógicas para poderlo hacer, ¿no? Por un lado se desarrolló en su perfección, digámoslo así, un cuerpo físico y etéreo, y por otro lado, un cuerpo astral y yo. Eso es lo interesante. Bueno, ¿algún comentario, pregunta o continuamos con la lectura? Sí, también me parece interesante, Pri. Dada la concepción de que un Dios para que pudiera encarnar en un cuerpo físico tuvo que haberse preparado ese cuerpo, esos cuerpos, esas corporalidades tuvieron que prepararse por muchas generaciones atrás. En relación a esto, yo hice una pregunta a los profes de antroposofía ahorita que estuvieron, ¿sí? A Matías y a Albert Schmidtli. Les pregunté sobre la encarnación de Arimán, qué percibían ellos, digamos, de la encarnación de Arimán. Entonces Albert Schmidtli me dijo que si el Cristo, para poder encarnar, digamos, ese Dios en ese cuerpo físico, solamente puede encarnar por 3 años, y tuvieron que prepararse por muchas generaciones atrás, diferentes líneas de pensamiento y espiritualidad, que él pensaba, o sea, no la antroposofía, sino él pensaba que la encarnación de Arimán no iba a ser en un cuerpo físico, sino en un cuerpo virtual. Entonces, por ejemplo, digamos, mencionaba que mucha parte de la web puede ser mal manejada, y por medio de las redes, por ejemplo, puede desencadenarse una desinformación y como buscar adeptos para esa parte arimánica. Eso fue lo que me dijo él. Me gustaría que de pronto escucharlo ustedes qué opinan, porque pues es un tema que tiene mucha relación y pues que tiene que ver con el texto que estamos hablando, porque para poder, digamos, lograr crear esos 3 años de encarnación del Cristo, tuvo que haber muchas generaciones atrás y en diferentes corporalidades, no solamente, digamos, perfeccionar el cuerpo etérico, sino el astral. Entonces, en base a eso, pues el profe Albert Schmidtli es el que me menciona este tema. El tema solamente se lo pregunté a él y él, pues, con mucha profundidad y mucha seriedad, me separó como del grupo y me comentó que era un tema muy, muy interesante y que él pensaba esto. ¿Ustedes qué opinan? No, es interesante, pero quisiera dar mi opinión al final para no digamos, quitarle sus ideas, las ideas del grupo. No sé si alguien se anima a decir algo, no sé. Muy complejo, ¿no? Es que de por sí ya estos procesos evolutivos, como los describe Steiner, son bien complejos, ¿no? Bien complejos. Y creo que, me atrevo a decir que sabemos menos de los otros, ¿no? De las entidades oscuras, entre comillas, ¿sí? Puede ser lo que dice el profe, el profesor de Andrés, pues es como una hipótesis, ¿no? Que puede aprovechar esa entidad. Yo lo que pensaría es que más que hacerlo es que se está aprovechando, y creo yo que ahí está el kit del asunto. Todas esas maravillas que tenemos hoy en día, pues de la web, de la nube, para ejercer su influencia. Y yo creo que el reto es, para los humanos es, ahí está, y contra eso no se puede hacer nada. Porque pues en algún momento de mi vida yo era, bueno, como un poco una visión negativa de todo, del uso, del impacto que tiene las redes, la internet, pero hoy por hoy entiendo que o sea, es imposible voltearle la cara. Lo que toca es, digamos, sembrar, enseñar y obviamente partir de uno mismo a utilizar todas esas cosas
maravillosas para bien, como digo yo. En la internet usted puede encontrar lo más, las porquerías más porquerías inimaginables, pero también cosas muy sublimes. Entonces, esa es como la gran batalla que yo creo que hay que dar en este momento, ¿no? Sí, de que definitivamente no se le puede, con prohibiciones no sirve. Creo que las prohibiciones, al contrario, producen el efecto opuesto, y es tener, pues, digamos, tener mucho cuidado con todo ese flujo de información que de una u otra manera, si uno se expone a ella, a la televisión en exceso, a las redes sociales, pues van minando el alma y van minando el espíritu, ¿no? Y creo que ni se da, sin darnos cuenta, pero es una posibilidad. De hecho, en otras esferas se ha planteado, ¿no? Ya hoy en día se habla de que las guerras del futuro no pueden ser, no necesariamente guerras nucleares ni guerras con armas de destrucción, sino seguramente van a haber guerras feroces en la web, o sea, porque ahí está el que se apodere de ella, el que tenga el control de, el que pueda acceder a la mayor parte de información, pues va a tener el poder para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que yo lo vería más bien como como uno de los posibles recursos que pueden utilizar de seguro esas entidades para potenciar su efecto, ¿sí? Porque es muy poderoso, o sea, es muy, muy poderoso. Pero creo que a eso hay que ponerle lo otro, ¿no? El, el, el utilizarlas para bien, ¿sí? Esa es como mi posición. Yo también me uno a esa posición de Vladimir. Yo creo que más bien utilizar todo este medio que dice Vladimir, que tiene un impacto inmediato y súper, es decir, multiplicado, más que encarnar como tal ahí. Pienso que es más bien eso, ¿no? Que utiliza este medio. Hola, hola Oh, Marta, es que apenas hace un ratico llegué. Pero venga, yo también estaba pensando que también puede como utilizar la debilidad o la ausencia de espiritualidad en el ser, porque eso, sí, los valores ausentes, los valores morales y espirituales, pues eso va haciendo a la persona como débil, y en una persona débil pienso pues que ahí es un terreno muy fértil para que todas las entidades negativas se aprovechen de uno y lo manejen. Pienso, ¿no? También, no sé, pienso eso. sí, muy bien, totalmente de acuerdo con todos sus argumentos. Pienso igual que usted realmente. Es como una herramienta que se va a usar, que va a usar, que ya se está usando los espíritus animálicos y luciféricos, pero lo será de manera más efectiva cuando esté encarnado, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, muy bien, no sé si tienen un comentario adicional, pregunta, o continuamos. Santi, Dime. sí, pues no sé, me da por pensar, así como estamos eh, pues conociendo que la próxima venida de Cristo es al interior de cada uno, también podría ser así con Arimán. Entonces, Ah, buena pregunta. Creo que no. Pues, ¿en qué sentido, vale? Porque Cristo sí encarnó como humano hace 2000 años, ¿no? Lucifer también, hace, creo que 3000, no, más. 2000 años antes de Cristo, por ahí, algo así. En el emperador amarillo en China. Emperador amarillo, sí. Exacto. Y se supone que 3000 años después de Cristo va a venir la encarnación de Arimán. sí, la Entonces, encarnación física. sí, sí, Ujú. sí. Entonces supongo que va a ser algo por el estilo. La segunda venida de Cristo ya es otro asunto porque Cristo ya hizo su misión en la tierra en la misión que quería hacer como humano, ¿no? Ese gran regalo que nos dio.
Son muchas cosas que no se podrían enumerarlas rápidamente. Pero la segunda venida de Cristo es más bien, o sea, si bien está escrito así, que es la segunda venida y los evangelios lo relatan así, más bien es que uno vuelva a encontrar a Cristo. O en otras palabras, cuando los seres humanos se vuelvan clarividentes y lo vean, lo reconozcan en el mundo etérico. Esa es como la idea. Pero entonces puede darse lo mismo con los seres que no logren desarrollar pues el amor y todo, que ellos internamente vean a Lucifer o al imán, no sé, ¿sí? Esa era la Eh, venida de internamente. es una opción, es una opción. Puede ser, ¿vale? Em, pero creo que sí, o sea, siguiendo, digamos, como la secuencia, que sí encarnó Lucifer, sí encarnó Cristo, supongo que también debería encarnar Arimán, ¿no? Obviamente esto es una suposición mía, porque los profesores de Andrés de Antroposofía tienen otra teoría, ¿no? Entonces, no lo he leído de Steiner, vea, esto va a ser así exactamente, ¿no? Entonces, es una suposición, ¿vale? Podría ser, ¿no? Yo lo veo como, o sea, de la misma manera como creo yo que lo ha expuesto Santiago de la venida de Cristo es una cuestión, es, digamos, es como decir el reino que puede estar en cada uno, ¿cierto? Sí. Eh, digamos que en eso radica la esencia del trabajo espiritual, el aumentar la conciencia eh, para incorporar pues el efecto astral, etérico que nos dejó ese gran ser. Pero creo que también en Steiner en alguno de los libros lo plantea, y nosotros también, el dragón creo que está también por ahí, sí, casi que metido entre nosotros, el diablo, sí. De hecho, hay muchas expresiones que pueden evidenciar eso, ¿no? Que se me salió el diablo, o sea, ese lado oscuro también está ahí, ¿sí? Está casi que dentro de nosotros, pero pues o lo tapamos y lo, y lo, y lo sepultamos o lo dejamos florecer. Solo que creo que como con todas estas expresiones del mundo moderno, eso se potencia, ¿no? Sí. Uno, ayer que fue el día del Halloween, como se dice, pues salí porque fuimos a acompañar a la novia de Miguel Ángel a su casa y sentí una sensación muy especial porque habían unos jóvenes, muchos jóvenes en moto, ¿no? ¿Sí? Y parecían locos, o sea, eh, se tomaron la calle y prácticamente pues, nada se podía hacer, o sea, sentí ahí, digamos, claramente la presencia de esas fuerzas oscuras enraizadas en la gente y que llevan a muchos desastres, ¿no? Muchas cosas horribles, que se maten o que maten. Entonces creo que por lo menos yo lo veo así, y creo que va a ser así por mucho tiempo. Creo que el mundo no está como para una aparición así de un ente como tal, sino es más la influencia grande de lo oscuro y de lo divino, y pues la humanidad o escoge la luz o escoge la oscuridad, ¿no? Sí. Muchas gracias, Vladimir. Pri, ¿tienes algo que decir? Sí, no, con respecto a lo que dice Vladimir, pues es impresionante porque realmente aquí en Cali también se vivió. Ya, si nos ponemos a ver, es un fenómeno pues nacional, por lo menos por lo que veo en estos momentos. Yo también estaba percibiendo eso, incluso un compañero mío, él mencionó algo que me pareció, me activó y me dejó como impresionado porque realmente es lo que está sucediendo. Las cosas sacras están siendo profanadas. Si uno lo ve, los disfraces de la mayoría de jóvenes, de muchachas, eran, por ejemplo, de monjas, pero en forma sexual, como si fueran prostitutas. ¿Sí? Los
de los hombres eran de matones, de gente mala, de traquetos, o sea, de brujas. O sea, uno allí, o sea, yo por lo menos particularmente pude percibir de que se está profanando la sacralidad de las cosas. Inmediatamente yo llegué a la casa, yo me puse a buscar un texto, que es un texto de Steiner, y ese texto se llama Mitos y Sagas. Me parece muy interesante y los invito a que lean el último capítulo de ese libro Mitos y Sagas de Steiner, porque menciona prácticamente eso. Y es y lo doy gracias a Vladimir porque se da el motivo para poder mencionar de que en ese texto de Steiner, en el último capítulo de Mitos y Sagas, es el capítulo que habla de magia blanca y magia negra. Y menciona que en un futuro cercano, la magia negra será instaurada, digamos, en la comunidad, o sea, en lo común, como si fuera algo normal, pero que es magia negra. Entonces allí uno puede percibir de que realmente estamos en un momento actual de la humanidad en donde ya se está percibiendo ese movimiento arimánico de una forma muy fuerte, se está dando como ese impulso de magia negra para poder dar como encarnación a este ser. Ahora bien, en el libro de la encarnación de de Steiner, menciona claramente también de que sí o sí se va a dar la encarnación de Arimán. Entonces aquí es lo que uno mira porque una semilla de esa encarnación es la que va a dar paso, ¿sí? Perdón, una parte de esta humanidad es la que, pero una pequeña parte es la que va a dar paso para la semilla la próxima época post-atlántica. Entonces ahí ya depende de uno, digamos, crear como ese espacio. Y yo también me hice una pregunta a Matías y me respondió de una manera me parece muy hermosa porque yo le dije, ¿cómo podemos contrarrestar el mal? Esa fue una pregunta que yo le hice a él personalmente. Y él me dijo, yo cambiaría un poco esa pregunta de cómo podemos contrarrestar el mal a cómo podemos ser cada día mejores como seres humanos. Entonces, es el momento como que uno tiene que percibir, hay demasiada maldad en este mundo, demasiados actos profanos que se están dando como si fuera algo normal, y bueno, depende de uno si uno quiere dejarse llenar de miedo o tener las fuerzas micaélicas, porque Steiner lo menciona, que el arcángel Micael es el que va a dar la fuerza para uno poder sostenerse en esta humanidad y crear ese espacio, esa semilla para ese linaje que va a quedar en la posteridad. Entonces es algo que agradezco a Vladimir porque realmente me hace acordar de este tema que era muy importante y quería compartirles hace un tiempo y lo había olvidado. Muy bien, Pri, muchas gracias por el comentario y por toda la explicación. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional. O damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes verán. No, estuvo muy nutrida. Creo que está bien. Está bien hasta acá y estuvo muy nutrida la discusión. Muy chévere, muy buena. Y bueno, de pronto lo que dice, para rematar lo que dice Andrés, o sea, no hay que dejarse llevar del miedo, no hay que dejarse ofuscar por la oscuridad, sino cultivar la luz, o sea, y saber que cada acto que hacemos, cada pensamiento, cada acción, eso se convierte se potencia a nivel cósmico para que finalmente el plan divino surja, ¿no? O surja, no, se lleve a cabo, que es finalmente el aumento de la conciencia y la unión con lo divino, ¿no? Bueno, de muchas formas lo han llamado a lo largo del tiempo. Pero precisamente, inclusive creo que la misma Biblia lo dice, ¿no? Cuando eso se dé, cuando esa época se dé, pues el tiempo también será muy turbulento, ¿no? O sea, creo que la Biblia en eso es muy explícita, ¿no? Sí, no me acuerdo en qué parte del Evangelio, si es de Mateo, que habla de que la que está pariendo, bueno, que los que estén en tal parte que mejor abandonen, dejen,
porque pues el sufrimiento y el dolor pues va a ser mucho, ¿no? Entonces, pero pues en medio de eso hay que renacer. Sí, muy bien, Vladimir. Pienso igual. Bueno, si alguien tiene algún comentario adicional o damos por terminar la sesión de hoy. Entonces, que tengan feliz noche. Nos vemos el jueves. Bueno, muy buena noche, que descansen. Gracias, Santi. A todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, feliz Gracias. noche. Gracias a Feliz todos. noche. Igualmente, feliz noche. Igualmente. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.